En la capilla antigua de Sevilla. Bajo el peso de un velo que no le pertenecía. Sofía sintió el mundo derrumbarse cuando el sacerdote pronunció las palabras fatales. Sofía. ¿Aceptas a Miguel como tu esposo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el sollozo ahogado de su madre en la primera banca. Pero en ese instante. Sofía levantó la vista y, con voz temblorosa pero firme, confesó: no puedo. Porque amo a una mujer. El caos estalló como una tormenta, invitados murmurando. El novio palideciendo. Y su familia congelada en horror. Mientras el secreto que había guardado por años cambiaba el curso de sus vidas para siempre. Sofía siempre había sido la sombra de su hermana mayor. Isabel. Isabel era la perfecta, la hija obediente. La belleza radiante. La que seguía las tradiciones familiares con devoción ciega. Nacidas en una familia conservadora de Andalucía. Donde las raíces católicas y las expectativas sociales pesaban como cadenas. Las dos hermanas crecieron en una casa grande en las afueras de Sevilla. Rodeada de olivares y el eco de las campanas de la iglesia. Isabel. Con sus 32 años al momento de su muerte trágica en un accidente de coche hace 6 meses. Estaba a punto de casarse con Miguel. El hijo de un socio comercial de su padre. Era un matrimonio arreglado. Pero Isabel lo aceptaba con gracia. O al menos eso parecía. Sofía. En cambio. A sus 28 años. Siempre se sintió fuera de lugar. Estudiaba literatura en la universidad. Devoraba libros sobre libertad y identidad. Y en secreto. Exploraba un mundo que su familia jamás aprobaría. La presión comenzó inmediatamente después del funeral de Isabel. Su padre. Don Antonio. Un hombre de negocios estricto con bigote gris y ojos que no toleraban debilidad. Convocó a la familia en el salón principal. La boda debe continuar. Dijo con voz grave. Miguel es un buen partido. Y el acuerdo con su familia no puede romperse. Sofía. Tú tomarás el lugar de tu hermana. Sofía se quedó helada. Su madre. Doña Carmen. Asintiendo con lágrimas en los ojos. Argumentando que era por el bien de todos. Para mantener la estabilidad financiera y el honor familiar. ¿Cómo podía negarse? El rechazo significaría el deshonor. El posible colapso del negocio familiar de exportación de aceite de oliva. Y el aislamiento social en una comunidad donde las apariencias lo eran todo. Pero Sofía guardaba un secreto que ardía en su pecho, su amor por Elena. Elena era su refugio. Se habían conocido 2 años atrás en una librería del centro de Sevilla. Elena. De 30 años. Era una profesora de arte en una escuela local. Con una pasión por la pintura que reflejaba su alma libre. Su cabello negro caía como una cascada. Y sus ojos oscuros parecían leer los pensamientos más profundos. Al principio. Fue una amistad inocente, charlas sobre poesía. Paseos por el Alcázar. Risas compartidas bajo el sol andaluz. Pero pronto. Los roces casuales se convirtieron en algo más. Un beso robado en un parque al atardecer selló su conexión. Elena era abiertamente lesbiana. Pero en una sociedad donde el machismo y la tradición aún reinaban. Mantenían su relación en las sombras. No podemos arriesgarnos. Decía Elena. Sabiendo que su trabajo peligraba si se enteraban. Sofía. Aterrorizada por la reacción de su familia. Accedía.
Pero cada encuentro era una batalla interna entre el éxtasis y la culpa. Ahora, con la boda impuesta, la tensión se intensificaba. Sofía intentaba razonar con su padre. Papá, no conozco a Miguel lo suficiente. ¿Y si no funciona? Don Antonio la cortaba, el amor viene después. Como con tu madre y yo. Es tu deber. Su madre, siempre la mediadora, la abrazaba y susurraba, piensa en Isabel. Ella querría esto. Pero Sofía sabía que Isabel había tenido sus propios secretos. En el diario que encontró entre sus cosas, Isabel confesaba dudas sobre el matrimonio. Un anhelo por una vida diferente. Pero el miedo la había atado. Era Sofía destinada al mismo destino. Las noches se volvían insomnes, llenas de llamadas ocultas a Elena. ¿Quién la animaba? No puedes vivir una mentira. Sofía, elige tu felicidad. Pero elegir significaba traicionar a su familia. Y el peso de esa decisión la aplastaba. Miguel, el novio, era un hombre amable pero convencional. A sus 35 años, dirigía una empresa de importaciones. Con cabello corto castaño y una sonrisa educada. En las pocas reuniones forzadas, intentaba conectar, sé que esto es difícil. Pero podemos construir algo bueno. Sofía fingía interés. Pero su mente volaba a Elena. Un día, en una cena familiar, Miguel notó su distracción, pareces preocupada. ¿Hay algo que deba saber? Sofía negó. Pero el nudo en su estómago crecía. La sociedad sevillana murmuraba, pobre familia. Perdiendo a Isabel y ahora forzando a la pequeña. Las amigas de la familia, con sus chismes en las tertulias, añadían presión, debe casarse pronto. O quedará soltera para siempre. Sofía se sentía atrapada en una red de expectativas, donde su identidad era un pecado inconfesable. La primera confrontación vino de su hermano menor, Pablo, de 25 años. El único que parecía entenderla un poco. En una caminata por el río Guadalquivir, Pablo confesó, sé que no quieres esto, hermana. Pero papá no cederá. Sofía, al borde de las lágrimas, le contó parte de la verdad, amo a alguien más. Pablo palideció, ¿un hombre casado? Ella negó. Pero no se atrevió a decir más. Esa noche, Pablo la confrontó en su habitación, si no lo haces, papá te desheredará. La amenaza era real, don Antonio ya había mencionado cambiar el testamento. Sofía se debatía, ¿valía la pena sacrificar su libertad por la seguridad familiar? Elena. En una cita secreta en un café apartado. La presionaba, si me amas. Elige. No puedo seguir escondida. El ultimátum dolía. Pero Sofía sabía que Elena tenía razón. La tensión escalaba. Y el día de la boda se acercaba como una guillotina. En las semanas previas, Sofía intentaba sabotear sutilmente. Cancelaba pruebas de vestido alegando migrañas. Evitaba llamadas de Miguel. Pero su madre la vigilaba, no seas egoísta. Hija. Una noche. En una discusión acalorada, doña Carmen reveló, tu hermana también dudó. Pero lo hizo por nosotros. ¿Tú no puedes? Sofía explotó, Isabel murió infeliz por eso. El silencio que siguió fue pesado.
Don Antonio. Oyendo. Intervino, no hables de lo que no sabes. Pero Sofía había tocado una herida abierta. Isabel había dejado una carta antes del accidente, confesando su infelicidad. Pero la familia la había quemado para preservar la imagen. Ese secreto familiar añadía capas a la culpa de Sofía. ¿Era ella la siguiente en la línea de sacrificios? Elena, sintiendo el distanciamiento, organizó un encuentro en su apartamento. Dime la verdad. Sofía. ¿Vas a casarte? Las lágrimas fluyeron, no sé qué hacer. Los amo a todos. Elena. Herida. Dijo, pero a mí me amas de verdad. Ese beso apasionado fue un recordatorio de lo que perdía. Al salir, Sofía decidió, confrontaría a su familia. Pero al llegar a casa, encontró a Pablo esperándola. Te vi con esa mujer. ¿Es eso? El pánico la invadió. Pablo, en shock, prometió guardar silencio. Pero su mirada de decepción la cortó como un cuchillo. La traición potencial de su propio hermano añadía otra capa de tensión. El reloj tic-tac. Y Sofía se preparaba para el día fatídico, donde una decisión lo cambiaría todo. La mañana de la boda amaneció soleada. Pero para Sofía era un presagio de tormenta. Vestida con el traje de Isabel, que le quedaba un poco grande en los hombros, se miró al espejo y vio a una extraña. «Esto no soy yo», murmuró, mientras su madre ajustaba el velo con manos temblorosas. «Doña Carmen», con ojos enrojecidos, susurró, sé valiente. «Hija, es por el bien de todos». Pero Sofía ya había tomado una decisión en la noche anterior. Después de una llamada desesperada a Elena, revelaría la verdad. Costara lo que costara. En la iglesia, el aroma a incienso y flores blancas llenaba el aire. Pero Sofía sentía náuseas. Miguel esperaba en el altar, impecable en su traje negro, con una sonrisa nerviosa. Los invitados, familiares y amigos de negocios, llenaban las bancas, murmurando sobre la sustitución milagrosa. Don Antonio, al lado de su esposa, irradiaba orgullo forzado. Pablo, como padrino, evitó su mirada, aún procesando el secreto que había descubierto. Sofía caminó por el pasillo al brazo de su padre. Cada paso una batalla interna. ¿Estás lista?, preguntó don Antonio. Ella asintió. Pero su mente gritaba no. Cuando el sacerdote inició la ceremonia, Sofía sintió el peso del mundo. Las lecturas bíblicas sobre el matrimonio como unión sagrada la hicieron cuestionar todo. ¿Cómo podía un Dios de amor condenar el suyo? Miguel, tomándola de la mano, parecía genuino. Pero Sofía sabía que era una farsa. En el momento de los votos, el sacerdote se dirigió a ella. El silencio se extendió. Los invitados contuvieron el aliento. Entonces, Sofía habló, su voz ecoando, no puedo. Murmullos. Porque mi corazón pertenece a otra persona. A Elena. El nombre cayó como una bomba. Miguel retrocedió, confundido. Doña Carmen se desmayó en los brazos de don Antonio. ¿Quién rugió? ¿Qué has dicho?
El caos se desató. Invitados se levantaron. Algunos horrorizados. Otros curiosos. Miguel. Pálido. Preguntó, ¿Elena? ¿La profesora? Sofía asintió. Lágrimas rodando. La amo. Siempre la he amado. Don Antonio avanzó furioso, esto es una vergüenza. Nos has arruinado. Pablo intervino. Sujetándolo, papá. Cálmate. Pero el daño estaba hecho. La ceremonia se disolvió en gritos y llantos. Sofía huyó por una puerta lateral. El velo arrastrándose. Hacia el jardín de la iglesia donde Elena la esperaba en secreto. Lo hice. Sollozó en sus brazos. Elena la besó, estoy orgullosa. Pero la victoria era agridulce, sabía que el precio sería alto. De vuelta en casa. La familia se reunió en una reunión tensa. Don Antonio. Rojo de ira. La confrontó, eres una desviada. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Sofía. Con voz firme. Respondió, de vivir una mentira me mataría. Como a Isabel. Mencionar a su hermana fue un golpe bajo. Doña Carmen. Recuperada. Lloró, Isabel nunca. Pero Sofía sacó el diario que había encontrado, sí lo hizo. Dudaba. Pero ustedes la presionaron. Pablo confirmó, lo vi anoche. Isabel escribió sobre su infelicidad. Don Antonio se derrumbó en una silla. El hombre fuerte rompiéndose. No quería que sufriera. Pero las tradiciones. La revelación abrió viejas heridas. Miguel llegó más tarde. No para reclamar. Sino para entender. Nunca supe. Dijo. Sofía se disculpó, no era justo para ti. Él. Sorprendentemente comprensivo. Admitió, yo también tenía dudas. Pero el deber. Partió en paz. Rompiendo el acuerdo comercial. Lo que significaba pérdidas para la familia. Elena se convirtió en el centro de la tormenta. Al día siguiente. Rumores volaron por Sevilla, la hija de los Ruiz es lesbiana. En el trabajo de Elena. El director la llamó, hay quejas de padres. Debes ser discreta. Elena. Desafiante. Respondió, no esconderé quién soy. Pero el miedo a perder su empleo crecía. Sofía. En casa. Enfrentaba el silencio de su madre y la ira de su padre. No te hablaré hasta que recapacites. Dijo don Antonio. Pablo. Dividido. Intentaba mediar, dad tiempo. Sofía se mudó temporalmente con Elena. En un pequeño apartamento en el barrio de Triana. Donde la libertad sabía a miel. Pero la culpa la perseguía. ¿Hice lo correcto? Se preguntaba en las noches. La sociedad no perdonaba fácilmente. Amigas de la infancia la evitaban en la calle. Chismes en las redes sociales la tildaban de traidora. Una prima le envió un mensaje, has deshonrado a la familia. Sofía respondía con dignidad. Pero cada palabra dolía. Elena la apoyaba, somos fuertes juntas. Organizó una reunión con amigos progresistas. Donde Sofía encontró aliados. Pero la presión familiar escalaba. Doña Carmen llamó, vuelve. Hija.
Podemos arreglarlo. Sofía rechazó, no sin aceptación. La decisión la aislaba. Pero también la liberaba. Una semana después. Un giro inesperado, Miguel contactó a Sofía. Quiero ayudarte. Mi familia rompió el acuerdo. Pero puedo invertir en el negocio de tu padre de forma independiente. ¿Por qué? Porque vi en ti el coraje que me faltó. Aceptar significaba una deuda moral. Pero rechazar condenaba a su familia a la ruina. Sofía debatió con Elena, es una trampa. Elena, o una oportunidad. Optaron por aceptar. Pero con condiciones, transparencia. Don Antonio. Humillado. Accedió a una reunión. No apruebo tu elección. Dijo. Pero eres mi hija. Era un paso pequeño. Pero significativo. Sin embargo. La tensión no cesaba, Pablo reveló que había contado a más familiares. Dividiendo el clan. Sofía comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. ¿Reveló el secreto por amor o por rebelión? Las noches con Elena eran de pasión. Pero también de discusiones, ¿sientes culpa por tu familia? Acusaba a Elena. Sofía admitía, sí. Pero te elijo a ti. La relación se fortalecía en la adversidad. Pero el costo emocional era alto. Doña Carmen visitó en secreto, te extraño. Lágrimas compartidas. Pero sin resolución. La sociedad andaluza. Con sus fiestas y tradiciones. Ahora parecía hostil. Sofía asistió a una manifestación por derechos LGBT en Madrid. Encontrando comunidad. Pero al volver. Enfrentó más rechazo. El alto trazo se acercaba, una demanda de su padre por daños morales. Aunque era bluff. La batalla por la aceptación apenas comenzaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. Sofía y Elena se instalaron en su apartamento, transformándolo en un santuario de arte y libros. Pero el mundo exterior no daba tregua. Don Antonio, recuperando su orgullo, cortó todo contacto financiero, vive tu vida. Pero sin mi ayuda. Sofía, con su título en literatura, buscó trabajo como editora freelance. Pero los rumores la seguían, clientes conservadores la rechazaban. Eres esa chica de la boda escandalosa. Decían. Elena. Por su parte. Enfrentaba acoso en la escuela, padres exigiendo su despido. No queremos influencias negativas. Argumentaban. Elena luchaba, mi vida personal no afecta mi enseñanza. Pero el estrés la consumía. Y las discusiones con Sofía aumentaban, todo esto por tu revelación impulsiva. Sofía se sentía culpable. ¿Debería haber esperado? Se preguntaba. Pablo. El puente entre mundos. Visitaba en secreto, papá está sufriendo. Su presión arterial sube. Sofía respondía, él me obligó. Una noche. Pablo trajo una carta de doña Carmen, hija. Rezo por ti. Vuelve. El corazón de Sofía se rompía. Pero su determinación crecía. Decidió confrontar el pasado, investigó más sobre Isabel. Encontró correos viejos donde su hermana confesaba a una amiga, a veces dudo de mi atracción por los hombres. ¿Isabel también era como ella? La revelación la sacudió. Compartió con Elena,
tal vez por eso murió infeliz. Elena sugirió, úsalo para unir a la familia. La oportunidad vino en una cena familiar forzada por Pablo. En la casa de Sevilla. Bajo la lámpara antigua. Sofía enfrentó a sus padres. Isabel tenía secretos como yo. Dijo. Mostrando los correos. Don Antonio explotó mentiras. Isabel era perfecta. Doña Carmen. Pálida. Admitió, sabía de sus dudas. Pero la convencí de ignorarlas. El silencio fue demoledor. Don Antonio. Lágrimas en los ojos. Murmuró, fallé a mis hijas. Era la primera grieta en su armadura. Sofía. Compasiva. Extendió la mano, podemos cambiar. Pero él rechazó, no acepto tu estilo de vida. La noche terminó en amargura. Con Pablo mediando, dad tiempo. Miguel reapareció. Ofreciendo más ayuda. En una café. Confesó, admiro tu coraje. Yo tuve una relación con un hombre en la universidad. Pero lo oculté. Sofía se sorprendió porque no dijiste. Miedo. Como tú. Su alianza inesperada, Miguel invirtió en el negocio familiar a cambio de discreción. Don Antonio aceptó a regañadientes. Pero vio a Sofía como la causante. La traición percibida dolía. Elena. Celosa. Cuestionó, ¿confías en él? Sofía, es un aliado. La relación se tensaba, Lena sentía que Sofía priorizaba a su familia. La sociedad escalaba el conflicto. Un artículo en un periódico local, escándalo en familia tradicional, hija revela orientación sexual en boda. Comentarios online la vilipendiaban, pecadora. Destruye valores. Sofía respondió en redes, amo y soy amada. ¿Eso es pecado? Ganó apoyos de la comunidad LGBT. Pero perdió amigos. En una manifestación en Sevilla. Con Elena a su lado. Gritaron por igualdad. Pero al volver. Encontraron el apartamento vandalizado, pecadoras pintado en la puerta. El miedo se instaló. Elena, debemos mudarnos. Sofía, no huiré. Pablo reveló una traición, había contado a tíos conservadores. Quienes presionaban a don Antonio para desheredarla. Lo hice para forzar una resolución. Justificó. Sofía. Herida, ¿me traicionas? Pablo, quiero paz familiar. La confianza se rompió. Doña Carmen. En una visita sorpresa. Suplicó, termina con esa mujer. Vuelve. Sofía, la amo. Mamá. Lágrimas, entonces. Pierdes a tu familia. El ultimátum la destrozó. Esa noche. Con Elena. Lloró, tal vez deba ceder. Elena, si lo haces. Me pierdes a mí. La elección era imposible. Un giro, Elena recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos de Sevilla. Podemos empezar de nuevo. Propuso. Sofía dudó, ¿abandonar a mi familia? La decisión pesaba. Miguel aconsejó, sigue tu corazón. Pero don Antonio enfermó, un infarto leve. En el hospital. Sofía lo visitó, papá. Te quiero. Él. Débil, yo también. Pero no así.
La vulnerabilidad lo humanizaba. Doña Carmen, quizá podamos hablar. Un rayo de esperanza. Pero frágil. Sofía exploraba su identidad más profundo. Leyó libros sobre psicología LGBT. Asistió a terapia. La presión social me moldeó. Confesó al terapeuta. Elena la apoyaba. Pero su propia inseguridad surgía, temo que regreses. Su relación. Antes apasionada. Ahora era de soporte mutuo en la crisis. Pablo. Arrepentido. Se disculpó, te apoyo. Pero la familia dividida persistía. Un primo la confrontó en una reunión, eres una vergüenza. Sofía replicó, soy auténtica. La tensión culminaba en una cena navideña. Donde todos se reunirían. ¿Sería reconciliación o ruptura final? El alto trazo se intensificaba. Con decisiones que definirían sus vidas. La Nochebuena llegó como un juicio final. La casa familiar en Sevilla. Decorada con luces y un Belén tradicional. Contrastaba con la tensión interna. Sofía acudió con Elena. Un acto de desafío. Don Antonio. Recuperado. La miró con frialdad, ella no es bienvenida. Sofía, o las dos o ninguna. Doña Carmen intervino, por favor. Por la paz. Elena se quedó. Pero el aire era espeso. Durante la cena. Silencios incómodos. Pablo intentó aligerar, recordemos a Isabel. Pero mencionar a la hermana abrió la caja de Pandora. Un tío, Isabel nunca habría hecho esto. Sofía explotó, Isabel sufría por vuestras presiones. La discusión escaló. Don Antonio, tu elección es egoísta. Elena defendió, el amor no es elección. Es quien somos. El tío, en esta familia. Sí lo es. Doña Carmen lloró, quiero a mi hija de vuelta. Sofía. Rota, estoy aquí. Pero ¿cómo soy? Pablo reveló los correos de Isabel, ella también dudaba. El shock colectivo. Don Antonio. Derrotado, quizá fallamos. Por primera vez. Admitió, no quiero perderte. Era un avance. Pero condicionado, manténlo discreto. Sofía rechazó, no esconderé mi amor. La noche terminó con Elena y Sofía partiendo. Dejando a la familia en reflexión. En Barcelona. Donde se mudaron por el trabajo de Elena. La vida parecía renacer. Sofía encontró empleo en una editorial progresista. Rodeada de mentes abiertas. Pero la distancia dolía. Llamadas con Doña Carmen, te extraño. Sofía, ven a visitarnos. Pero don Antonio vetaba. Elena florecía en su nuevo rol. Pero notaba la melancolía de Sofía, extraña Sevilla. Sofía admitía, sí. Pero contigo soy feliz. Su relación se profundizaba. Con planes de futuro, viajes. Quizás adopción. Pero el pasado acechaba. Miguel. Ahora amigo. Visitó, tu padre pregunta por ti. Sofía, que venga él. Un día. Una carta, don Antonio proponía una reunión neutral. En Madrid. Se encontraron. He pensado mucho. Dijo. No entiendo. Pero te acepto.
Lágrimas. Doña Carmen abrazó a Elena, si la hace feliz. Pablo sonrió, bienvenida. Era reconciliación tentativa. Pero no todo era perfecto, tíos conservadores cortaron lazos. El negocio familiar se estabilizó con la ayuda de Miguel. Pero con cambios, más inclusividad. Sofía reflexionaba sobre el costo, aislamiento inicial. Dolor emocional. Pero también libertad. Elena, valió la pena. En una terapia conjunta. Exploraron traumas, la presión social. El machismo andaluz. Sofía escribió un blog anónimo sobre su experiencia. Ganando seguidores. Ayudas a otros. Dijo Elena. Pero un backlash, amenazas online. Decidieron ser cautelosas. Pero no silenciadas. Un año después. La boda de Pablo trajo otro conflicto. Invitaron a Sofía y Elena como pareja. Don Antonio accedió. Pero con reservas. En la ceremonia. Murmullos. Pero Sofía se mantuvo firme. Miguel. Padrino. Susurró, inspiras. La familia. Aunque tensa. Mostraba progreso. Doña Carmen, estoy orgullosa. Pero Elena sintió exclusión, aún nos ven diferente. Sofía, cambiará. La verdadera prueba vino cuando Sofía quedó embarazada vía inseminación, con donante anónimo. Un sueño compartido con Elena. Anunciarlo a la familia, shock. Don Antonio, un niño sin padre. Sofía, tendrá 2 madres. Debate acalorado. Pero aceptación gradual. Pablo, seré el mejor tío. El nacimiento unió más. Pero sociedad, escuela. Vecinos cuestionando. Sofía luchaba por normalizar. Reflexionando. Sofía veía las capas, el secreto revelado no solo cambió su vida, sino la de todos. Isabel Sadou se disipaba, permitiendo autenticidad. Elena, somos pioneras. Pero el precio, amistades perdidas. Estrés crónico. ¿Valió? Sí. Decidía Sofía. El alto trazo había pasado. Dejando crecimiento. Aproximadamente 850 palabras de espera. Necesito extender para 1000. Para extender, añadir más detalles internos. Sofía cuestionaba moral, revelar fue ético. Dañando a otros. Elena, la verdad libera. En Barcelona. Integraron comunidad LGBT. Asistiendo eventos. Pero nostalgia por Andalucía. Visitas esporádicas. Progresos lentos. Miguel reveló su propia bisexualidad a su familia. Inspirado. Alianza fortalecida. Sofía publicó un libro ficticio basado en su historia. Éxito moderado. Críticas, promueve desviaciones. Pero apoyos, valiente. Familia leyó. Don Antonio, entiendo un poco. Reconciliación profunda en el bautizo del bebé. Donde todos asistieron. Con el paso de los años. La vida de Sofía se estabilizó en un equilibrio frágil pero real. El bebé. Una niña llamada Isabel en honor a su tía. Crecía rodeada de amor en Barcelona. Elena. Ahora directora de arte. Equilibraba trabajo y maternidad. Sofía.
con su carrera literaria floreciente. Escribía sobre identidades ocultas, inspirando a muchos. Pero las cicatrices permanecían, visitas a Sevilla eran agridulces. Don Antonio, envejecido, suavizaba, ven más seguido. Doña Carmen adoraba a la nieta, es un milagro. Pablo, casado, tenía sus propios hijos. Y la familia se reunía en fiestas, aunque con tensiones subyacentes. Miguel se convirtió en un tío honorario. Su propia vida transformada, salió del closet. Encontró pareja. Gracias a ti, decía a Sofía. La sociedad evolucionaba lentamente, leyes en España apoyaban. Pero prejuicios persistían en Andalucía rural. Sofía abogaba en charlas, el amor no discrimina. Elena la apoyaba. Su vínculo inquebrantable tras pruebas. Pero reflexionaban, el secreto revelado había costado traiciones. Como la de Pablo inicialmente. Y daños emocionales. ¿Habría sido mejor el silencio? No. Concluían, la autenticidad valía el precio. En una reunión familiar final. Don Antonio confesó, me equivoqué al presionarte. Isabel habría querido tu libertad. Lágrimas sellaron perdón. Sofía, todos pagamos un precio. Pero crecimos. La historia cerraba un ciclo. Con lecciones sobre aceptación. Tradición vs. Progreso. ¿Fue correcto que Sofía revelara su secreto en la boda, priorizando su verdad sobre el bienestar familiar inmediato?